A propósito del edificio que están viendo allí del Congreso, bueno, va a haber mucha actividad hoy también. Sergio Massa se va a encontrar con referentes de la oposición, ya previendo que en el plenario se va a aprobar de una forma u otra el proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario. Lugar en donde ayer estuvo Martín Guzmán, y fue por momentos dramático. Habló acerca de que si no se aprueba el acuerdo tal como está, porque hay varios proyectos que está presentando la oposición, el país podría enfrentar una desestabilización. Habló de aún más inflación, problemas que tienen que ver directamente con la pobreza, etc. Enfatizó que el entendimiento con el fondo es la única alternativa para hacer frente a los vencimientos que el país tiene por delante. Hoy la Argentina enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador, que es el problema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en el programa Stand-by del año 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos. Estamos hablando de este mismo mes. Hubo varios cruces, el que más resaltó es uno con Luciano Laspina, el diputado del PRO, que en un momento acusó al ministro de tener una retórica sanatera. El ministro de Economía le respondió y esto fue lo más importante. Lo que yo he denominado la doctrina Guzmán, que es algo nuevo en el derecho jurídico argentino, que establece que el Congreso debe votar programas económicos, digamos, cosa que es contrario a la Constitución Nacional. Sin embargo, usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el gobierno en los 2 últimos años, primero por la excusa de la pandemia, después con la excusa de la pospandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer culpable político al Fondo Monetario Internacional de un ajuste que ustedes no pueden evitar. Bueno, Laspina está haciendo referencia al artículo 2. El artículo 1 es básicamente aprobar el endeudamiento, porque el Fondo Monetario te presta dinero para pagarle ellos mismos, no deja de ser un endeudamiento. Pero el artículo 2 es el que incluye todos los anexos con las medidas que en su momento acordaron el gobierno argentino con el FMI, las famosas metas de inflación, de déficit, de emisión monetaria. Bueno, eso es lo que no quiere votar, al menos el PRO, el radicalismo y la coalición cívica están dispuestas al menos a negociar esa parte. La cuestión es que para muchos el artículo 1 y el artículo 2 son las dos caras de la misma moneda. El fondo no te va a prestar dinero si no aprobás también el cómo vas a hacer para devolverlo. Allí está la cuestión, fue gran parte del eje de la discusión. El encuentro empezó a las 15 horas con la exposición del jefe de gabinete de ministros Juan Mansur, quien pidió la aprobación del proyecto ante las comisiones. Hoy, sin embargo, estamos en una instancia en la que necesitamos dar un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina, nuestro país. Con voz tenue y acompañado del presidente del Banco Central, Miguel Pese, tomó la palabra el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien explicó las claves técnicas del acuerdo. El plenario de comisiones se llevó adelante en el anexo C del Congreso de la Nación y contó con la presencia de 49 diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y 39 legisladores de la Comisión de Finanzas. Después de 40 minutos de exposición, se dio paso a las preguntas de los diputados, con algunos idas y vueltas, como el clásico Miriam Bregman versus Fernando Iglesias. Me soplan de acá atrás, aprovechanle a soplarle a Laspina que lea la disposición 8ª de la Constitución. Qué raro, siempre con nosotros, nunca con el peronismo, ¿no, Bregman? Qué raro. Qué lindo, Iglesias no se aguanta. Mientras el oficialismo permaneció hermético con las declaraciones, las miradas de la oposición fueron críticas con el acuerdo y con el gobierno nacional. Yo sigo pensando que el proyecto tiene demasiadas imprecisiones y que de esta manera no es posible votarlo, de la misma manera que cuando se pretende por parte del gobierno que nosotros acompañemos un programa de medidas con el que no estamos de acuerdo y tampoco le corresponde al Congreso. En estas condiciones no se puede aprobar esto. Y el oficialismo, vos ponés el dedo en la llaga. ¿Alguien lo vio a Cristina Kirchner? ¿Alguien lo vio a Máximo Kirchner? Todos los diputados kirchneristas lo sacaron de la comisión para poner solamente a los que le votaban a favor del acuerdo.
acuerdo. Yo le hice la pregunta al ministro Guzmán, no me la contestó. Raro que lo vengan a presentar como algo tan bueno cuando tiene tanto problema en su bloque con un sector importante que no quiere votar este acuerdo. Con más de 25 oradores anotados, empezó la semana de debate por el acuerdo con el FMI, que se discutirá oficialmente el miércoles en el Congreso Nacional. Vamos a retomar este tema más adelante.